Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jessica Peña, estudiante de Psicología del cuarto trimestre en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En relación a la asignatura de Psicología de la Personalidad, hoy vengo a realizar un video o exposición acerca de integración de la personalidad, de sus procesos sociocognitivo, adaptativo, de autorregulación de la conducta y de identidad personal. Bienvenidos. Como pequeña introducción acerca de este destacado tema, podemos mencionar que en un nivel psicológico, la eficacia de la integración se evalúa en términos de coordinación del pensamiento, de la sensación y de la acción de la libertad de conflictos internos quebrantadores, en cuanto a las defensas rígidas de la franqueza a las nuevas experiencias y de la idoneidad del ajuste en el ambiente. Es decir, el funcionamiento armonioso de los componentes del sistema humano y de estos síntomas con su ambiente. Es lo que nos referimos cuando hablamos sobre la integridad del individuo. Sin embargo, si adentramos a un concepto más literario, encontramos que la personalidad integradora se aplica a aquella persona en la que predomina el estar viviendo en proceso de integrar progresivamente su diversidad de manifestaciones humanas con las respectivas polaridades lógicas que éstas conllevan. Y esta integración es tanto en la manifestación individuadora de la persona siendo en sí misma, como en la vinculadora, formando vínculos afectivos con los demás, así como tanto a nivel personal, es decir, físico, emocional, intelectual, como el transpersonal, es decir, algo espiritual, en este ámbito que actualmente estudia la psicología transpersonal, en favor de su crecimiento individual y también participando así en el devenir evolutivo. Ahora bien, abordemos el tema de los procesos sociocognitivos, y es que los procesos sociocognitivos introducen sesgo en la percepción de la realidad física, deforman la realidad social, de manera que una realidad física se percibe y la adecuamos a la realidad social. Los procesos sociocognitivos son fundamentales porque se encuentran el concepto de sí mismo comunidad, y es importante señalar que este tipo de dimensión de tipo social. Es por ello que podemos mencionar que los procesos sociocognitivos hacen referencia al conocimiento de la realidad social, y en este se dan los procesos de atribución, el por qué un individuo se comporta de una u otra manera, la generalización, donde nos da la información de ciertas impresiones, la categorización, en donde se debe clasificar la sociedad para entender la realidad social, la normalización, en donde se interacciona en una realidad social y se aceptan o no unas normas, se construyen unas nuevas, entre otras. Comparación, donde se comparan diversas realidades sociales. Los procesos sociocognitivos son importantes porque constituyen la realidad social, que es diferente a la realidad física. Lo que para los individuos la realidad social es la verdadera, la realidad social se da a través de la percepción. Dentro del contexto social hay muchas realidades sociales, depende de la percepción de cada individuo. Ya para pasar a nuestra siguiente investigación, podemos concluir las teorías sociocognitivas, en que la personalidad se define como un sistema integrado por variables y procesos psicológicos, que en constante y recíproca interacción con la situación es donde se desarrolla la conducta, genera patrones discriminativos de conductas coherentes y predecibles. Es por ello que un proceso de la integración nos lleva a otro, y entonces abordemos el proceso adaptativo. Si definimos el proceso de adaptarse, está relacionado con cambios durante la vida del individuo. Según Piaget, él considera la inteligencia humana como un instrumento de adaptación. El ser humano utiliza su inteligencia para adaptarse al medio en el que vive. Sin embargo, es importante señalar que en psicología se debe distinguir entre la adaptación, que es un fenómeno puramente sensorial, y la habituación, que es una forma de aprendizaje no asociativo. Se dice que dos cosas están adaptadas cuando se corresponde de cierta manera. Ahora bien, el proceso de adaptación en el ser humano puede entenderse como una reacción del organismo para ajustarse al medio, o como una acción del individuo que ajusta al medio. Por tanto, en la medida que implica una evolución adaptativa e integradora, este proceso guarda una estrecha relación con el desarrollo psicológico del individuo. Además, una relación entre la persona y el medio exterior, pues ésta solo se encuentra adaptada a su medio en la medida en que logra construirlo en función de las concepciones que ella misma se hace de él. Un ejemplo básico de la adaptación es la pandemia generada por el COVID-19. Ha sacudido los principios de la humanidad en todos los niveles,
Todos los seres humanos nos tocó adaptarnos, creando como consecuencia una nueva normalidad que se caracteriza por un distanciamiento social que ha llegado para quedarse. En este contexto, los individuos atravesamos un proceso de adaptación al cambio para poder mantener una continuidad en nuestras vidas. Seguimos con esta investigación. Definamos qué es la autorregulación. Podemos decir que es el control de nuestros propios pensamientos, acciones, emociones y motivación a través de estrategias personales para alcanzar los objetivos o metas que previamente nos hemos fijado. Es un proceso complejo y que se retroalimenta a partir de nuestras experiencias y expectativas de aprendizaje. Hay diferentes modelos que pretenden explicar de qué manera se produce la autorregulación, pero el más conocido y completo es el modelo cíclico de fases de Zimmermann. Según él, cuando el proceso de autorregulación consta de 3 fases. Fase de planificación, en donde se analiza la tarea, valora su capacidad para realizar con éxito y establece metas planificadas. La fase de ejecución, en la que se realiza la actividad. Y la fase de autorreflexión, donde se valora el trabajo y trata de explicar las razones de los resultados obtenidos. En general, la autorregulación se ha considerado como un proceso psicológico que se inicia para obtener un resultado deseado, recuperar el humor, pérdida de peso, beneficios económicos, entre otros, o para evitar un resultado indeseable, fracasar en los estudios, un embarazo involuntario, etc. También se inicia este proceso autorregulador ante una situación que exige un cambio en la probabilidad de aparición de determinadas respuestas. Por tanto, la autorregulación personal se refiere a la capacidad o habilidad para controlar nuestros propios pensamientos, emociones y acciones. A través de la autorregulación somos capaces de controlar conscientemente la cantidad que comemos, si nos rendimos al impulso, la ejecución de tareas, pensamientos obsesivos e incluso a la medida en que nos permitamos el reconocimiento de nuestras propias emociones. Seguimos con nuestra video exposición y mencionamos el tema de identidad personal. Generalmente, al hablar de identidad personal nos referimos a algo semejante a la autoimagen. Es el conjunto de características que definen a un individuo y le permiten reconocerse a sí mismo como un ente distinto y diferenciado de los demás. No es exactamente un sinónimo de personalidad, ni de carácter, ni de rasgos personales, pero sí un concepto que pareciera englobar todos los aspectos, formando así la esencia de un individuo. Sin embargo, desde ciertas perspectivas como la filosófica, definir este concepto se torna bastante complicado. Se hacen preguntas como ¿cuál es su naturaleza? ¿Cómo la distinguimos de otros rasgos psicológicos, emocionales o intelectuales del ser humano? ¿Cómo es que puede ser la misma persona y a la vez cambiar en el tiempo? ¿En dónde termina la identidad y comienza el contexto? Ahora bien, la identidad personal, según la psicología, supone el proceso mediante el cual la persona crea, con el devenir de los años, una imagen de sí misma que da respuesta a la trascendental pregunta de ¿quién soy? Esta sería la definición de identidad personal. Se entiende como proceso porque se origina desde el mismo inicio de la vida y se va desarrollando a lo largo de ella. Un momento determinante en la consolidación de la identidad personal es la adolescencia, momento en que la persona reelabora todo lo vivido durante su niñez y lo integra en una imagen personal y particular de sí mismo. No obstante, la construcción de la identidad personal no se detiene en este momento, ya que se trata de un proceso vivo y cambiante que viene alimentando por las diferentes experiencias que la persona va teniendo a lo largo de su vida adulta. Ya para finalizar, me gustaría aportar que a lo largo de nuestras vidas nos encontramos con acontecimientos, dificultades y pormenores ante los que nos podemos sentir más o menos desbordados. Nuestra respuesta dependerá de la relevancia que atribuyamos a esos sucesos en relación con nuestro bienestar y de la percepción que tengamos de nuestra capacidad para hacerle frente. Es por ello que en esta personalidad integradora debemos